A veces los días que parecen estar destinados a ser recordados como celebración se convierten en una prueba cruel. Hannah, con sus 32 años, había llegado al casamiento de su hermana Lydia cargando una mezcla de orgullo por ver a su familia reunida y un nudo en el estómago que no lograba desatar. Desde hacía años era tratada como el caso perdido, la soltera que no había alcanzado ni la posición social ni los trofeos sentimentales que la familia consideraba indispensables. Mientras Lydia brillaba con un vestido de encaje y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, Hannah fue relegada a la mesa del fondo, justo al lado de la puerta de la cocina, donde el vaivén de los camareros con bandejas de porcelana la hacía sentirse invisible y al mismo tiempo exhibida como ejemplo de fracaso. El mantel de esa mesa era distinto, sin el centro de orquídeas que adornaba las demás, y el murmullo de platos y cubiertos chocando se mezclaba con los comentarios apenas disimulados de algunos invitados. Era como si todo estuviera planificado. La madrina Marion, con su perfume dulzón y su sonrisa que escondía veneno, se acercaba cada tanto con preguntas que no buscaban respuesta. Más bien buscaban confirmar su papel de pobre Hannah. Los fotógrafos también parecían cómplices involuntarios, preguntándole varias veces si había venido con acompañante y anotando con sus cámaras la incomodidad que se dibujaba en su rostro. Los comentarios flotaban como flechas envenenadas. Una señora con sombrero exagerado sugirió en voz alta que las mujeres demasiado independientes espantan a los hombres, mientras otra recomendó condescendientemente que asistiera a grupos de iglesia para encontrar gente decente. Hannah sonrió de manera automática, pero por dentro sentía cómo cada palabra iba clavándose con más fuerza. Esa mesa, la de los rechazados, era un escenario frío, y hasta el primo adolescente que solo se preocupaba por contar cuántos bocadillos podía robar servía de espejo de lo que su familia esperaba de ella, ser un adorno que confirmara la superioridad de Lydia. Cuando anunciaron el momento del ramo, el murmullo en el salón se transformó en una especie de expectación morbosa. Lydia, desde el centro de la pista, buscó con la mirada a Hannah como quien apunta a un blanco marcado. La sala entera parecía saber lo que vendría, un espectáculo disfrazado de tradición. El ramo voló en un arco perfecto, casi coreografiado, y cayó justo a pocos pasos de Hannah, como si la vergüenza misma hubiera sido lanzada hacia sus pies. Las risas se encendieron, los murmullos se hicieron más audibles, y hasta un par de teléfonos capturaron el momento con la rapidez de quien huele sangre en el agua. Hannah retrocedió instintivamente, chocando con la esquina de la mesa, y la cinta del ramo quedó enganchada en el botón de su vestido, obligándola a una escena torpe que la sala disfrutó como si fuera comedia barata. El fotógrafo, atento, disparó una ráfaga de flashes que inmortalizaron la incomodidad. En ese instante, Hannah sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las miradas la envolvían, ya no como observadoras pasivas, sino como testigos de un espectáculo cruel diseñado para recordarle su lugar. La soltera de 30 y tantos, el recordatorio humano de lo que no debe ser. El corazón le latía con fuerza, la vergüenza le ardía en la piel como brasas y la sensación de estar en un escaparate sin posibilidad de salir se volvía asfixiante. Fue justo, ahí, en medio del eco de las risas y del sonido metálico de los cubiertos contra los platos, cuando una voz inesperada, grave y tranquila, se inclinó sobre ella con una frase que parecía salida de otro guión. Act like you're with me. Hannah levantó la vista y se encontró con William, un invitado alto de mirada serena y gesto seguro, primo del propio Richard, que se había acercado con la naturalidad de quien entra a apagar un incendio sin anunciarse. Ese fue el instante en que todo empezó así en Boston. Cambiar. William no dudó ni un segundo. Con un movimiento casi imperceptible, retiró la cinta enredada del vestido de Hannah y, sin dar espacio a que ella protestara, se sentó a su lado como si siempre hubiese pertenecido a esa mesa. Su presencia cambió el aire. El murmullo del fondo se apagó, y de pronto los camareros que pasaban dejaron de mirar a Hannah con compasión automática. Él apoyó el brazo en el respaldo de su silla con una familiaridad convincente, y mientras intercambiaba unas palabras triviales, lo hacía en un tono suficientemente audible como para que las mesas cercanas notaran que no era un extraño cualquiera. Los gestos eran estudiados, pero ejecutados con la naturalidad de un actor que no interpreta, sino que encarna. Hannah, sorprendida, solo atinó a seguirle el juego, sintiendo como la mirada inquisitiva de Marion se tensaba al otro lado del salón. La siguiente jugada fue aún más audaz. William tomó la mano de Hannah como si aquello hubiese sido un gesto cotidiano y la invitó a levantarse para bailar.
En la pista, entre valses que parecían reciclados de otras bodas, sus pasos fueron sincronizados, y el contraste entre la incomodidad previa y la seguridad de ahora era tan evidente que muchos dejaron de mirar a Lidia para observarlos a ellos. Los mismos invitados que antes cuchicheaban sobre la solterona empezaron a intercambiar miradas de aprobación, como si un sello invisible hubiera cambiado de color. Lidia, acostumbrada a manejar el foco con precisión quirúrgica, notó de inmediato que algo se le escapaba de las manos. Su sonrisa rígida perdió brillo cuando William, con un gesto claro, la enfrentó públicamente al soltar una frase dirigida al grupo. Es curioso convertir la vida amorosa de tu hermana en entretenimiento de boda. El silencio que siguió no fue casual. Fue el sonido exacto de una sala entendiendo que la narrativa había cambiado de dueño. El plan improvisado de William fue tomando forma con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia. En un momento oportuno, pidió a uno de los organizadores que movieran discretamente el lugar de Hannah, bajo el pretexto de que no tenía sentido separar a la familia cercana. En cuestión de minutos, la silla de Hannah apareció junto a la mesa central, justo frente a los ojos que antes la habían condenado a la periferia. Fue como un cambio de escenario en medio de una obra. El decorado era el mismo, pero la posición de los actores alteraba todo el guión. Los invitados que hasta entonces la habían ignorado, empezaron a saludarla con sonrisas exageradas, algunos preguntándole sobre su trabajo en la editorial, otros comentando que siempre supieron que era brillante. Hannah escuchaba esas palabras como quien oye un eco distorsionado. Eran los mismos labios que horas antes la llamaban pobre solterona. Incluso Mrs. Wellington, la misma que le había sugerido un grupo de iglesia, cambió súbitamente de tono al enterarse del apellido de William. Ahora, con ojos brillantes de interés, la describía como una joven con mucho futuro, mientras Hannah sentía la ironía golpearle en el pecho como un tambor. Era una validación que sabía falsa, pero que al mismo tiempo funcionaba como espejo de lo que había estado soportando toda la vida. La crueldad disfrazada de consejos y la condescendencia escondida detrás de sonrisas educadas. Lidia observaba desde su trono nupcial, con la mandíbula tensa, viendo cómo la narrativa de la boda, que debía girar en torno a su perfección, se transformaba en un espectáculo donde la hermana que había relegado al rincón brillaba en el centro. Hannah respiró hondo, consciente de que por primera vez en mucho tiempo no estaba a la defensiva, sino que tenía un aliado que sabía exactamente qué botones presionar. El ambiente alcanzó un punto de tensión extraño cuando llegó la tradición de la liga. Muchos lo consideraban un simple ritual festivo, pero en esa boda cargaba con un aire de espectáculo montado para reforzar jerarquías. Lidia, consciente de que las miradas ya no estaban clavadas en ella con la misma devoción, intentó recuperar el control forzando risas y alargando el momento con comentarios agudos que apenas disimulaban la incomodidad. Entonces, cuando la liga voló por el aire describiendo un arco casi teatral, fue William quien la atrapó con una precisión que parecía escrita de antemano. Las risas, los aplausos y los murmullos se desataron como una ola, y la sala entera giró la cabeza hacia Hannah, esperando su reacción. Con calma calculada, William se acercó a ella, se inclinó y, siguiendo la tradición, deslizó la liga en la pierna de Hannah. El gesto, íntimo y público a la vez, encendió la sala en vítores. El contraste era brutal. Minutos atrás, ella era motivo de burla en una esquina. Ahora era el centro de atención positiva en la misma boda que había sido diseñada para exhibirla como fracaso. Lidia, rígida en su silla, sonreía de manera forzada, como quien ve un castillo de naipes derrumbarse ante los ojos de todos. Si has llegado hasta aquí, cuéntame desde dónde lo estás leyendo en los comentarios. Me encantaría saberlo, y que esta historia viaje más lejos de lo que imaginas. A partir de ese instante, algo cambió no solo en la percepción de los demás, sino en la propia Hannah. El teatro, que al inicio le parecía una estrategia improvisada para evitar la humillación, comenzó a sentirse real, tangible. William no actuaba como un simple aliado temporal. Sus gestos eran consistentes, sus palabras tenían un peso que no encajaba con la idea de una farsa. Cuando la música retomó fuerza, él volvió a invitarla a bailar, y en cada giro, en cada paso sincronizado, Hannah sentía que la máscara de improvisación se iba desmoronando para dar lugar a algo más profundo. La seguridad con la que él la guiaba en la pista contrastaba con la fragilidad que había sentido minutos antes, como si el mismo espacio físico hubiera cambiado de textura y color. Los invitados fascinados, con la nueva narrativa, se acercaban a ellos como si fueran protagonistas de una historia inesperada. Los halagos llovían,
Los brindis se alzaban con sonrisas cómplices y hasta los fotógrafos parecían más interesados en capturar la conexión entre ambos que en el propio matrimonio de Lidia. Hannah notaba cómo las miradas de burla se habían transformado en reconocimiento, y aunque sabía que ese reconocimiento estaba cimentado en superficialidad y estatus, también sentía algo distinto florecer en su interior, la certeza de que no necesitaba la validación de nadie para existir con dignidad. La presencia de William funcionaba como un recordatorio de que la historia que Lidia había escrito para ella podía ser reescrita en tiempo real, allí mismo, frente a todos. La noche avanzaba y mientras los novios atendían a compromisos sociales, Hannah y William se convirtieron en una especie de segundo eje de atención. La mesa central ya no era territorio prohibido. Allí ella compartía conversación con personas que antes ni siquiera la miraban a los ojos. Se sorprendía a sí misma respondiendo con calma, sin el temblor que solía acompañar cada palabra cuando se sentía juzgada. William intervenía con naturalidad, introduciéndola en las charlas como si siempre hubiese sido parte de su círculo. En un momento hasta el propio Richard se acercó a saludar, un gesto que Lidia interpretó como traición silenciosa. Todo lo que antes había sido diseñado para exponer a Hannah como un fracaso público, ahora estaba girando hacia un espectáculo de dignidad recuperada. Sin embargo, el punto más intenso llegó fuera del salón, cuando William la acompañó hasta el estacionamiento, lejos de las luces y los ojos atentos. Allí, en medio del eco de los pasos y el aire fresco de la madrugada, él detuvo la marcha y la miró con una seriedad que no admitía disfraces. Confesó que la farsa había dejado de serlo hacía rato, que lo que comenzó como un gesto para protegerla había encendido en él una conexión real. Hannah escuchó esas palabras con el corazón acelerado, como si todo el ruido de la fiesta hubiera quedado atrapado tras las puertas del hotel. Por primera vez en años alguien no hablaba de ella como problema, advertencia o lastre, sino como posibilidad. Hannah permaneció en silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Estaba acostumbrada a que cualquier gesto hacia ella viniera cargado de segundas intenciones, burlas ocultas o comentarios disfrazados de consejo. Pero en la mirada de William no había nada de eso. Solo una sinceridad que le resultaba desconcertante. El estacionamiento con sus farolas amarillentas y el eco lejano de un taxi arrancando parecía un escenario improvisado donde todo podía reescribirse. Sentía el contraste entre el bullicio del salón, que aún vibraba detrás de las puertas, y el silencio de ese rincón en el que alguien la veía de verdad. Una mezcla de miedo y esperanza se instaló en su pecho, porque aceptar sus palabras significaba desafiar no solo a su hermana, sino también al papel que la familia le había asignado durante años. William, consciente de su desconcierto, no la presionó. Simplemente le entregó un papel doblado con su número escrito a mano y dijo que quería verla de nuevo, no por venganza, sino porque realmente lo deseaba. Hannah tomó el papel como si fuese más pesado que una roca, sintiendo que ahí se abría un camino que nunca había imaginado. No era un salvavidas arrojado por lástima, sino una invitación a creer que podía ser protagonista de su propia historia. Mientras caminaba hacia su coche, el papel guardado con cuidado en la palma, comprendió que el verdadero triunfo de esa noche no era haber silenciado a Lidia ni haber cambiado la percepción de los invitados. Era haberse permitido, aunque fuera por un instante, imaginar que merecía algo diferente. Los días posteriores al casamiento fueron un torbellino emocional para Hannah. Cada vez que recordaba la escena del ramo, la mesa después, los rechazados y las risas calculadas, sentía la misma mezcla de rabia y vergüenza. Pero inmediatamente después venía la imagen de William sujetando su mano en la pista, enfrentando a Lidia con una seguridad que ella jamás se había atrevido a tener. Esa dualidad la acompañó durante semanas, como un péndulo entre la herida abierta y la posibilidad de algo nuevo. Cuando finalmente se animó a escribirle, descubrió que él la estaba esperando, con la misma calma con la que la había rescatado aquella noche. Sus primeros encuentros fueron sencillos: un café en una librería del centro, una caminata por el parque, conversaciones largas que no necesitaban disfrazarse de espectáculo social. Lo sorprendente fue la facilidad con la que William se integró en su vida cotidiana. No hubo grandes gestos teatrales, sino pequeñas atenciones que revelaban interés genuino. Recordar el nombre de su autora favorita, preguntar por el proyecto en la editorial, escucharla sin interrumpir cuando ella hablaba de sus inseguridades. En contraste, la familia de Hannah seguía operando como siempre. Lidia evitaba mencionar a William en público, y Marion se aferraba a comentarios velados sobre no hacerse ilusiones. Pero ya no tenía el mismo efecto.
Por primera vez, Hannah sentía que esos juicios no definían el valor de sus días. Con el paso de los meses, la relación entre Hannah y William fue tomando una solidez que sorprendía incluso a ella misma. 3 meses después del casamiento, ya no se trataba de encuentros ocasionales ni de un juego de apariencias. Compartían rutinas, proyectos y hasta silencios cómodos que hablaban más que cualquier conversación. William la apoyaba en pequeños detalles que Hannah nunca había imaginado recibir. Acompañarla a una presentación en la editorial, cocinarle cuando regresaba tarde y cansada, o simplemente esperarla con una sonrisa que desarmaba la sombra de las críticas familiares. Cada día juntos era un recordatorio de que la narrativa escrita por Lydia y Marion no era la única posible. Por supuesto, la familia no tardó en reaccionar. Lydia, acostumbrada a ser el centro absoluto, empezó a mostrar un resentimiento apenas disimulado. Los comentarios sobre relaciones pasajeras o ilusiones peligrosas se volvieron frecuentes en reuniones familiares. Marion, fiel a su papel, insistía en que no había que confiar demasiado en alguien que aparece de la nada. Pero lo curioso fue que esos juicios ya no calaban hondo en Hannah. Rodeada de la calma y la convicción de William, aprendió a verlos como lo que eran: mecanismos de control de una familia que nunca aceptó su independencia. La diferencia ahora era que tenía a alguien a su lado que no solo la defendía, sino que la impulsaba a creer en su propia voz. 6 meses después de aquel casamiento, Hannah y William ya compartían techo. No fue una decisión apresurada, sino la consecuencia natural de una relación que crecía con la paciencia de quien siembra con cuidado. El departamento que antes Hannah ocupaba con una amiga se transformó en un espacio compartido, lleno de pequeños signos de vida en común. Tazas desparejadas que William insistía en conservar, libros abiertos en la mesa de centro y la costumbre de preparar el desayuno juntos los domingos, aunque ninguno de los dos fuera especialmente buen cocinero. Esa convivencia le dio a Hannah una sensación de estabilidad que jamás había experimentado, no porque dependiera de él, sino porque por primera vez sentía que alguien la elegía, sin condiciones ni comparaciones. La familia, sin embargo, veía en esa convivencia una amenaza a su control. Lydia intentaba minimizarlo en público, diciendo que era una etapa y que pronto Hannah regresaría a la realidad. Marion, siempre fiel a sus comentarios envenenados, aseguraba que William solo buscaba divertirse antes de comprometerse con alguien a su altura. Pero esta vez, esas palabras no lograban romper el escudo que Hannah había construido. Aprendió a dejar de explicar, a dejar de justificar su felicidad, y descubrió la fuerza que hay en el silencio estratégico. Ya no necesitaba probar nada frente a ellos, porque la vida que estaba construyendo era la prueba suficiente. Con cada crítica, lo único que lograban era reforzar la convicción de que estaba, al fin, viviendo en sus propios términos. Un año exacto después de aquella noche en que todo cambió, Hannah regresó al mismo hotel, pero esta vez en un contexto completamente distinto. William había preparado una cena discreta, sin excesos ni público, solo con la intención de celebrar ese aniversario simbólico. Mientras caminaban por los pasillos alfombrados, Hannah no pudo evitar recordar cada rincón: la mesa del fondo, los flashes inoportunos, las risas ahogadas. Pero ahora, la mano de William entrelazada con la suya transformaba esos recuerdos en cicatrices que ya no dolían, sino que daban sentido al presente. En el salón donde habían bailado por primera vez, él se arrodilló, sacó un anillo sencillo y le pidió matrimonio no con discursos teatrales, sino con la misma serenidad con la que la había rescatado aquella noche. Quiero que esto deje de ser casualidad y se convierta en elección de todos los días. Hannah aceptó con lágrimas que no eran de vergüenza, sino de alivio. No se trataba solo de casarse, sino de reconocer que había atravesado un año de reconstrucción personal. Esa propuesta representaba la victoria más profunda, la prueba de que había dejado de necesitar la aprobación de Lydia, Marion o de cualquier otro miembro de su familia para sentirse completa. Lo irónico era evidente. El mismo escenario que había sido planeado para exponerla como un fracaso se convirtió en el lugar donde nacía una nueva historia, escrita por ella misma y compartida con alguien que nunca la trató como un caso perdido. La mejor venganza, comprendió en ese instante, no era gritar su triunfo, sino vivirlo en silencio, con la certeza de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. La boda de Hannah y William fue todo lo contrario al despliegue ostentoso de Lydia. Eligieron un jardín pequeño con luces cálidas colgadas entre los árboles y mesas largas que invitaban a la cercanía en lugar de la competencia. No había listas interminables de invitados ni coreografías diseñadas para impresionar. Solo estaban las personas que realmente sumaban en sus vidas. Hannah vestía un traje sencillo, de líneas suaves, que resaltaba su serenidad más que cualquier ornamento. En sus ojos había calma, una
calma que contrastaba con el temblor nervioso que había sentido en aquel mismo hotel un año atrás. William, con una sonrisa que parecía contener un universo entero, no necesitaba grandes discursos. Su sola presencia era un recordatorio de que había estado allí desde el inicio, no como salvador, sino como compañero. Y aún así, Lydia no pudo resistir el impulso de robar un momento en medio de la celebración. Tomó el micrófono y, con voz impregnada de falsa dulzura, pronunció un discurso en el que aseguraba haber confiado siempre en que Hannah encontraría su camino. Muchos de los presentes, conocedores de la historia, apenas disimularon sonrisas irónicas. Hannah, lejos de enfurecerse, escuchó esas palabras con una serenidad que desarmaba cualquier intento de manipulación. Ya no necesitaba desenmascarar a Lydia, la propia realidad lo hacía por ella. Esa noche, con los brindis que se alzaban de corazón y las risas que no escondían veneno, entendió que su victoria no residía en exponer la crueldad de su familia, sino en haber construido un presente donde esa crueldad ya no tenía poder alguno. Después de la boda, Hannah empezó a notar cómo su relación con la familia se transformaba. No era que Lydia o Marion hubieran cambiado realmente, sino que la manera en que ella recibía sus comentarios ya no tenía el mismo efecto. Las frases cargadas de condescendencia que antes le perforaban la autoestima, ahora rebotaban como gotas de lluvia en un paraguas sólido. William solía recordarle que no debía gastar energía en demostrar nada a quienes nunca quisieron verla feliz, y esas palabras se convirtieron en un ancla cada vez que la vieja inseguridad intentaba aparecer. En reuniones familiares, Hannah ya no ocupaba la silla del rincón. Se sentaba donde quería, y su sola presencia transmitía que no estaba dispuesta a aceptar papeles secundarios impuestos por otros. Con el tiempo, incluso algunos familiares que solían ignorarla comenzaron a acercarse de un modo diferente. No porque de repente hubieran descubierto su valor, sino porque la seguridad que proyectaba los obligaba a verla con otros ojos. Hannah lo entendía. La gente cambia su trato cuando percibe que ya no puede controlar al otro. Esa claridad no la llenaba de rencor, sino de una calma firme. Ya no esperaba disculpas ni reconocimientos. Lo único que necesitaba era seguir construyendo su vida con la misma dignidad que había recuperado aquella noche. En esa certeza encontró un tipo de libertad que nunca antes había sentido, la libertad de ser vista sin tener que suplicar atención ni validación. Impulsada por la seguridad que había ido cultivando, Hannah decidió enfocarse de lleno en su carrera en la editorial. Durante años había aceptado un rol secundario, convencida de que no merecía aspirar a más, pero ahora esa voz interna había cambiado. Propuso nuevos proyectos, se atrevió a liderar reuniones y hasta impulsó la publicación de una autora emergente que otros habían descartado. Cuando ese libro se convirtió en un éxito inesperado, Hannah recibió un reconocimiento que no dependía de apellidos ni de conexiones sociales, sino de su propio trabajo. Por primera vez en su vida se permitió celebrar sin la sombra de comparaciones familiares. William estuvo a su lado, orgulloso, recordándole que ese logro era suyo y de nadie más. El impacto de ese cambio se reflejó incluso en cómo manejaba las interacciones con Lydia y Marion. Cuando llegaban con sus comentarios disfrazados de consejos, Hannah ya no sentía la necesidad de justificarse. Respondía con calma o, muchas veces, simplemente con silencio, dejando claro que no necesitaba entrar en juegos de poder. Esa actitud desconcertaba a quienes estaban acostumbrados a verla reaccionar con inseguridad. La verdadera victoria no era demostrar que estaba mejor que ellas, sino mostrar que podía vivir en paz sin importar lo que dijeran. Fue en esa serenidad donde encontró una forma de fuerza que nunca había conocido, la fuerza de no necesitar la aprobación de nadie más que la suya propia. Con el paso del tiempo, Hannah y William comenzaron a construir no solo una relación, sino una visión compartida de futuro. Hablaban de viajes que querían hacer, de proyectos que deseaban emprender juntos y hasta de una casa con un jardín donde pudieran recibir amigos sin protocolos ni apariencias. Esas conversaciones, que antes le hubieran parecido sueños lejanos, ahora eran planes concretos que llenaban sus días de ilusión. Hannah descubría que no se trataba de que alguien llegara a completarla, sino de caminar al lado de alguien que potenciaba lo que ya existía en ella. Esa certeza le daba un sentido nuevo a todo lo que había vivido. Las humillaciones, las lágrimas, incluso el doloroso recuerdo de la mesa de los rechazados. En paralelo, la relación con su familia se había vuelto un telón de fondo, algo que ya no ocupaba el centro de sus pensamientos. Asistía a algunas reuniones, sí, pero lo hacía desde una distancia emocional que le permitía observar sin sentirse herida.
Lydia seguía interpretando su papel de hermana exitosa y Marion continuaba con sus frases impregnadas de veneno elegante. Pero ahora Hannah las veía como personajes predecibles de una obra que ya no la incluía. Esa distancia no era indiferencia, sino un acto de autocuidado. Entendió que podía querer a su familia sin aceptar que definieran quién era. Esa perspectiva se convirtió en su escudo más fuerte y fue lo que le permitió dar pasos cada vez más firmes hacia adelante. Con los meses, Hannah empezó a experimentar una paz que jamás había sentido. Se despertaba sin la sensación de tener que justificarse ante nadie, y sus días estaban llenos de decisiones que nacían de sus propios deseos. Esa autonomía se reflejaba en lo cotidiano, desde elegir un nuevo estilo de muebles para su casa hasta rechazar compromisos sociales que antes aceptaba por presión. El recuerdo de la mesa de los rechazados ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que la impulsaba a valorar la libertad conquistada. Lo que alguna vez la hizo sentir invisible ahora funcionaba como un recordatorio de cuánto había crecido. Esa transformación no era ruidosa ni necesitaba testigos. Era un cambio profundo que se notaba en su manera de caminar, en su forma de sonreír y en la calma con la que enfrentaba los desafíos. Incluso los recuerdos más dolorosos de su infancia y juventud comenzaron a adquirir otro matiz. Ya no los veía como pruebas de que no había sido suficiente, sino como etapas que la habían preparado para reconocer su verdadero valor. Al mirar hacia atrás, comprendía que el desprecio de Lydia y la condescendencia de Marion nunca habían sido sobre ella, sino reflejos de sus propias inseguridades y obsesiones con la apariencia. Esa comprensión le permitió liberarse de un peso que llevaba años arrastrando. Ahora podía recordar sin resentimiento, como quien hojea un libro difícil pero necesario. Era un aprendizaje que compartía con quienes se cruzaban en su camino, porque entendía que su experiencia podía inspirar a otros a no aceptar el papel que otros intentan imponerles. Ese nuevo equilibrio interior llevó a Hannah a abrirse también a nuevas conexiones fuera del círculo habitual. Empezó a participar en encuentros literarios, no como simple espectadora, sino compartiendo sus propias ideas sobre el valor de las historias personales. Allí descubrió un grupo de mujeres que, como ella, habían cargado con etiquetas injustas: la demasiado independiente, la solterona, la inconformista. Encontrar esas voces la reconfortó, porque entendió que su experiencia no era un caso aislado, sino parte de una cadena silenciosa de resistencias cotidianas. Poco a poco, esas reuniones se convirtieron en un espacio de fuerza compartida, donde el dolor se transformaba en motivación y la vergüenza en orgullo. William apoyaba cada paso, acompañándola con discreción, sin intentar protagonizar lo que era un proceso profundamente personal. Él sabía que el verdadero amor no se trataba de salvar a alguien, sino de sostener un espacio donde esa persona pudiera crecer sin miedo. Hannah valoraba esa actitud más que cualquier otra cosa, porque contrastaba con los intentos constantes de su familia de encasillarla o controlar sus elecciones. Ahora tenía a su lado a alguien que la impulsaba hacia adelante sin cadenas, y eso le daba fuerzas para seguir expandiendo sus horizontes. Así, lo que había comenzado como un acto de humillación en la boda de su hermana se había transformado con el tiempo en el punto de partida de una vida que ya no pedía permiso para ser vivida. Con el tiempo, Hannah comprendió que su historia no debía quedarse solo en una experiencia personal, sino que podía convertirse en un motor para otros. Decidió comenzar a escribir artículos y pequeños ensayos sobre el peso de las expectativas familiares y sociales en la vida de las mujeres. Al principio los compartía en círculos reducidos, pero pronto empezaron a circular más allá de lo que imaginaba. Recibía mensajes de personas desconocidas que le agradecían por poner en palabras sentimientos que ellas mismas no se habían atrevido a confesar. Aquello le dio una certeza nueva. Su voz, la que tanto había sido silenciada o ridiculizada, tenía un valor real para quienes buscaban aliento en medio de la oscuridad. Esa visibilidad inesperada la llevó a dar charlas en espacios comunitarios y universidades locales, donde relataba cómo había aprendido a enfrentar la humillación y a reconstruir su vida desde cero. No se presentaba como experta ni como ejemplo perfecto, sino como alguien común que había vivido lo que muchas viven en silencio. Su sinceridad se transformó en su sello, y la gente conectaba con ella precisamente porque no hablaba desde un pedestal, sino desde la vulnerabilidad. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, compártela. Puede llegar a alguien que necesite escuchar que no está solo en medio de su lucha. La independencia de Hannah alcanzó un punto en el que ya no se trataba solo de resistir la presión de su familia, sino de construir una vida con cimientos propios. Los eventos literarios,
Los artículos publicados y las charlas comunitarias comenzaron a darle una red de contactos y amistades que la reconocían por lo que era, no por lo que le faltaba. Ese círculo se convirtió en un refugio sano, libre de comparaciones, donde podía ser ella misma sin máscaras ni etiquetas. Allí encontró colaboraciones inesperadas, artistas, académicos, jóvenes que buscaban orientación. Cada encuentro reforzaba la idea de que su historia de humillación transformada en fortaleza tenía un impacto real más allá de su experiencia personal. Lydia y Marion observaban a la distancia, incapaces de negar lo evidente. Intentaron en más de una ocasión volver a imponer su narrativa, pero se encontraron con una Hannah firme, que ya no reaccionaba a sus provocaciones. La diferencia era que ahora no necesitaba gritar ni defenderse. El curso de su vida hablaba por ella. William, siempre a su lado, se convirtió en testigo y compañero de esa evolución, recordándole que no debía perder el rumbo por voces que ya no tenían poder. Lo que alguna vez fue una herida expuesta frente a todos se había convertido en una historia de superación que inspiraba a otros y que sobre todo mantenía a Hannah conectada con lo más esencial, su propia dignidad. Con el paso del tiempo, Hannah aprendió a mirar su pasado sin el peso de la vergüenza. Aquella noche, en la boda de Lydia, dejó de ser una herida que sangraba y se transformó en un punto de inflexión, una marca en el calendario que señalaba el inicio de su verdadera vida. A veces, al recordar la mesa de los rechazados o el ramo atrapado en su vestido, sentía una punzada en el pecho, pero inmediatamente llegaba la imagen de William extendiéndole la mano, cambiando con un simple gesto la dirección de su destino. Esa memoria dual se convirtió en un símbolo, la humillación y el rescate coexistiendo. En la misma escena, recordándole que incluso en los momentos más oscuros puede encenderse una chispa de dignidad. En la calma de su nuevo hogar, Hannah se dio cuenta de que ya no vivía para demostrarle nada a Lydia, ni para complacer los estándares imposibles de Marion. Su vida se definía por elecciones propias: qué libros publicar, a quién abrir las puertas de su casa, cómo cuidar de la paz que había construido. Esa libertad era un triunfo silencioso pero poderoso, mucho más fuerte que cualquier reconocimiento social. Sentía que había cerrado un ciclo, no porque su familia hubiese cambiado, sino porque ella había aprendido a no entregarles el poder de decidir quién era. Y en esa paz encontraba el verdadero sentido de haber sobrevivido a la noche que quiso romperla. En los aniversarios de su boda con William, Hannah solía reírse al recordar cómo todo había comenzado en medio de una noche que prometía ser su ruina. Esa ironía la fortalecía. La humillación que Lydia planeó como espectáculo se convirtió en la semilla de su mayor victoria. Con cada año que pasaba, esa fecha dejaba de ser el recordatorio de una herida y se transformaba en una celebración íntima de resiliencia. Lo más importante era que, al mirar a su alrededor, veía una vida que no dependía de la aceptación de los demás, sino del amor propio y del respeto mutuo que había aprendido a cultivar. Esa transformación también le dio una nueva forma de ver la venganza. Comprendió que no consistía en devolver el daño ni en exponer públicamente a quienes la habían menospreciado, sino en vivir con tanta plenitud que sus enemigos no tuvieran más remedio que enfrentarse a su propia pequeñez. La mejor revancha, entendió, era el silencio tranquilo de una vida bien vivida. Y al abrazar esa idea, dejó atrás definitivamente la necesidad de aprobación, reemplazándola con la certeza de que su historia tenía valor en sí misma. Esa era la verdadera victoria, haber tomado el dolor y convertirlo en cimiento para una existencia digna y libre. Con los años, Hannah entendió que su historia no era solo la de una mujer rescatada en medio de una humillación pública, sino la de alguien que aprendió a rescatarse a sí misma. Su vida con William se convirtió en un refugio y en un punto de partida, pero lo esencial estaba en la mirada que había aprendido a tener sobre sí misma. Ya no la de el caso perdido, sino la de una mujer que había transformado el dolor en fuerza y la burla en dignidad. Cada proyecto, cada amistad y cada día en paz eran pruebas silenciosas de que la mejor revancha no estaba en demostrarle nada a su familia, sino en vivir plenamente. Así, la noche que comenzó con risas crueles terminó reescrita como la semilla de una vida nueva, un recordatorio eterno de que la dignidad no se pide, se conquista.